Cuando mi madre falleció, mi suegra me exigió los 5 millones de mi herencia y el apartamento. Es tu obligación, soy tu suegra, me gritó. Esa frase aún retumba en mi mente, aunque en ese punto de la historia, todavía no imaginaba lo que estaba por venir. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Vera despertó antes del amanecer. No por la alarma ni por el ruido del tráfico, sino por costumbre. Su cuerpo se había vuelto una máquina disciplinada, acostumbrada a levantarse antes del sol, revisar correos, preparar café y dejar todo en orden antes de que Carlos abriera los ojos. A sus 32 años, había construido una vida que muchos considerarían perfecta, un matrimonio estable, un empleo respetado, un apartamento amplio en un barrio tranquilo. Pero esa mañana, mientras observaba su reflejo en el espejo del baño, sintió un vacío que no supo explicar. El vapor del agua cubría el cristal y detrás de esa neblina, su rostro se veía más cansado que de costumbre. No era solo agotamiento físico, era una sensación interna, como si algo estuviera por romperse sin previo aviso. Carlos dormía profundamente. Su respiración era pausada, confiada, casi indiferente. Vera lo miró desde la puerta del dormitorio por unos segundos. Había amor, sí, pero también distancia. Una brecha invisible que llevaba tiempo creciendo entre ellos, hecha de silencios y conversaciones interrumpidas. Carlos era un buen hombre, de eso no había duda, pero su forma de mirar el mundo era diferente. Él huía de los conflictos, ella los enfrentaba. Él buscaba paz a toda costa, ella buscaba verdad, aunque doliera. Esa diferencia, que al principio había sido un equilibrio, se estaba convirtiendo en un muro. Vera se vistió con su ropa habitual de oficina, pantalón beige, blusa blanca, cabello recogido. Orden, precisión, control. Esa era su armadura diaria. Tomó su bolso, un café para llevar y salió rumbo a la empresa donde trabajaba como jefa de análisis logístico. En el auto, la radio hablaba de política, de economía, de cosas que a nadie parecían importarle realmente. Ella apagó el sonido y dejó que el silencio llenara el vehículo. El silencio le resultaba más honesto que cualquier palabra. A las 8 en punto ya estaba frente a su equipo, revisando informes, dando instrucciones con voz firme y clara. Sus colegas la respetaban, algunos la temían. Vera no levantaba la voz, no amenazaba, pero su mirada bastaba para imponer orden. Era de esas personas que no necesitan gritar para hacerse escuchar. A las 10 recibió una llamada en su celular. Vio el nombre en la pantalla y sonrió, mamá. Siempre que Tamara la llamaba, algo dentro de ella se calmaba. Hola, ma, dijo con un tono que se suavizó de inmediato. Hola, hija. Solo quería saber si comiste algo esta mañana. Claro, mamá, no te preocupes. Ya sabes que siempre desayuno. De eso dices todos los días, pero el otro día me dijiste que solo tomaste café. Vera sonrió. Está bien, tienes razón. Hoy también solo tomé café. Tamara suspiró al otro lado de la línea, con ese suspiro que mezclaba ternura y resignación. Tienes que cuidarte, Vera. No todo en la vida es trabajo. Esa frase la había escuchado 1000 veces, pero siempre tenía el mismo efecto. Tamara era de esas madres que sabían decir lo necesario sin hacer ruido. No presionaba, no juzgaba. Solo estaba ahí, como un refugio constante. Vera prometió que pasaría esa noche a cenar con ella. Tamara vivía a 30 minutos, en un pequeño departamento lleno de plantas y fotografías familiares. Cada rincón de ese lugar tenía historia, los cuadros hechos a mano, la mesa vieja de madera, el sofá desgastado donde Vera había pasado horas leyendo cuando era adolescente. Esa noche, la cena fue sencilla, sopa, pan, té. Tamara hablaba de sus plantas, de una vecina que se había enamorado del cartero, de una película que vio en la televisión. Su risa era contagiosa, cálida. Vera la observaba con cariño. Había algo en la manera en que su madre encontraba belleza en lo simple que siempre la conmovía. ¿Y Carlos?, preguntó Tamara entre cucharadas. Bien. Trabajando mucho. No lo veo hace tiempo. Está ocupado, mamá. Ya sabes cómo es con los proyectos. Tamara asintió. ¿Y ustedes? ¿Están bien? Vera hizo una pausa. Había aprendido a responder sin mentir,
pero sin decir toda la verdad. Sí, estamos bien. Ah, sí, Tamara la miró con esos ojos que todo lo entienden. A veces bien significa aguantando. Vera bajó la mirada hacia su taza de té. Solo estamos en una etapa tranquila. Tamara le tomó la mano por encima de la mesa. Tranquila no siempre es feliz, hija. No confundas la calma con la resignación. Vera no respondió. Esa noche, al despedirse, la abrazó con más fuerza de lo habitual. No sabía por qué, pero lo necesitaba. Los días siguientes transcurrieron en aparente normalidad. Hasta que comenzaron los síntomas. Tamara empezó a cansarse con facilidad. Decía que era el clima, la edad, la falta de sueño. Pero Vera lo notó de inmediato, algo no estaba bien. La vio detenerse a mitad de las escaleras, con la mano en el pecho. La vio olvidar cosas simples, como dónde había dejado las llaves o el nombre de una antigua amiga. Mamá, esto no es normal. Va, solo estoy vieja. No es solo eso. Te llevaré al médico. No quiero hospitales, Vera. Me pone nerviosa. No te estoy preguntando, mamá. Te voy a llevar. Y así fue. 2 días después estaban en el consultorio del doctor Ramírez, un hombre de voz pausada y ojos cansados. Vera observó cada gesto mientras el médico revisaba los análisis. Tamara bromeaba para aliviar la tensión, pero Vera podía sentir el peso del silencio del doctor. Finalmente, él se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y habló despacio. Tamara, los resultados no son buenos. Vera se enderezó en la silla. Tamara la miró y luego volvió al médico. ¿Qué significa eso? El doctor tragó saliva. Es cáncer, en una etapa avanzada. El aire pareció volverse más denso. Vera sintió como su respiración se volvía irregular, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Cuánto tiempo tiene? Preguntó con la voz más serena de lo que sentía. Es difícil saberlo, pero el proceso ya está muy avanzado. Vamos a intentar tratamiento paliativo para mejorar su calidad de vida. Tamara cerró los ojos por un instante. Luego los abrió, tomó la mano de su hija y sonrió con ternura. No llores, hija. Todos tenemos un final. Vera no lloró. No podía. No en ese momento. Tenía que entender, procesar, organizar. Salieron del consultorio en silencio. Afuera, el cielo estaba gris, como si supiera. Tamara se sentó en una banca del parque frente a la clínica. ¿Sabes? Y dijo con voz tranquila. No tengo miedo. Yo sí, mamá. Lo sé. Pero no debes tenerlo. Todo lo que empieza termina, y eso no es malo. Es la vida. Vera se quedó mirando los árboles. No estoy lista para perderte. Tamara le acarició el cabello. Nadie lo está. Pero prométeme algo. De lo que sea. Prométeme que no permitirás que nadie te pisotee, ni siquiera por amor. Esa frase se clavó en la mente de Vera como una marca invisible. Esa noche, cuando volvió a casa, Carlos la esperaba con la cena servida. Llegas tarde. Estuve con mamá. Le hicieron estudios. Y tiene cáncer terminal. Carlos dejó los cubiertos. Dios mío. ¿Qué van a hacer? Cuidarla. Lo que se pueda. Hubo un silencio incómodo. Carlos quiso acercarse, pero no supo cómo. Vera, lo siento mucho. Y gracias. ¿Necesitas algo? ¿Qué estés? Y estoy aquí. Ella asintió, pero no lo sintió. Los días siguientes se volvieron una rutina de hospitales, medicamentos y visitas. Vera se dividía entre el trabajo y los cuidados de su madre. Dormía poco, comía menos. Tamara intentaba mantener el ánimo, pero el cansancio se apoderaba de su cuerpo con rapidez. Una tarde, mientras Vera estaba en una reunión de trabajo, su celular vibró. Era una llamada del médico. Salió al pasillo para contestar. Señora Vera, lamento informarle, el cáncer ha avanzado más rápido de lo esperado. Le recomendamos prepararse. Ella se quedó inmóvil, con el teléfono pegado al oído. No contestó. Solo miró a lo lejos, a través de las ventanas del edificio.
Su reflejo en el vidrio mostraba una mujer entera por fuera y destrozada por dentro. Luego volvió a la sala de reuniones, se sentó, y siguió hablando de presupuestos y entregas, como si nada hubiera pasado. Esa noche, al llegar a casa, escuchó a Carlos hablando por teléfono en la sala. La voz del otro lado era reconocible, Lucía, su suegra. «Mamá, te digo que estamos bien. No, no necesitamos dinero. No, no hace falta». Vera se detuvo en el pasillo, sin hacer ruido. «Carlos, tú eres muy confiado», decía Lucía. «Esa empresa tuya no te asegura nada. ¿Y si mañana Vera decide quedarse con todo?» «Mamá, no empieces con eso. Solo te digo que cuides tus intereses. No todo dura para siempre, hijo». Vera sintió una punzada de rabia mezclada con tristeza. No era el momento para esas cosas. Su madre se estaba muriendo y Lucía hablaba de dinero. Carlos colgó y notó su presencia. «¿Te escuchaste?» «Sí. ¿Sabes cómo es? Se preocupa demasiado». «No, Carlos. No se preocupa. Se entromete. Y ahora no puedo con eso». Él bajó la mirada. No supo qué responder. Vera pasó las siguientes semanas entre esperas y despedidas veladas. Tamara se debilitaba rápido, pero nunca perdió la sonrisa. En una de las últimas conversaciones, mientras Vera le peinaba el cabello, Tamara habló en voz baja. «¿Sabes qué es lo más difícil de morir? No es dejar el cuerpo, ni los recuerdos, es dejar a los que amas». Vera soltó el peine, la miró y sintió un nudo en la garganta. «Mamá, no digas eso. Tengo que decirlo. Quiero que vivas con dignidad. No te conformes con una vida vacía. Si algo aprendes de mí, que sea eso». Vera tomó su mano. «Te lo prometo». Tamara sonrió con esa serenidad que solo tienen quienes han hecho las paces con la vida. Esa noche, Vera soñó con un reloj. Su tic-tac era lento, como si el tiempo mismo se estuviera rindiendo. Las agujas se detuvieron justo a las 3:20. Ella despertó con el corazón acelerado, sudor en la frente y la certeza de que nada volvería a ser igual. Vera miraba el amanecer desde su ventana. Afuera, la ciudad seguía girando, ajena a su dolor. Dentro de ella, el silencio era absoluto, un silencio que presagiaba la tormenta que estaba a punto de comenzar. La madrugada había dejado un aire frío, denso, pegajoso. La ciudad apenas despertaba, y el primer rayo de sol se filtraba por las cortinas del cuarto de Tamara, bañando la habitación con una luz pálida y temblorosa. El reloj marcaba las 6:15. El sonido de la tetera en la cocina rompía el silencio con un silbido lejano, como un lamento ahogado. Vera estaba sentada junto a la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el rostro de su madre. Tamara respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba lentamente, y cada inhalación parecía una lucha. La habitación olía a medicinas, flores marchitas y té. Vera había pasado la noche sin dormir, vigilando, escuchando, intentando adivinar si cada respiración sería la última. Tamara abrió los ojos. Su mirada estaba nublada, pero aún contenía esa chispa que siempre la había caracterizado. Intentó sonreír, aunque su cuerpo ya no respondía como antes. Vera se inclinó y le acomodó la almohada. ¿Quieres agua, mamá?, preguntó en voz baja. Tamara negó con la cabeza. Su voz salió apenas como un susurro. «No, hija, solo quédate aquí». Vera asintió y le tomó la mano. Era una mano tibia, suave, pero cada vez más débil. «Estoy aquí», dijo, aunque la frase le pesó en la garganta. El tiempo pareció detenerse. El sonido del reloj se volvió insoportable. El tic-tac era como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de pasar. Tamara parpadeó lentamente, buscando el rostro de su hija. «¿Recuerdas cuando me decías que el tiempo no se detiene?», murmuró. «Claro que lo recuerdo». Tamara sonrió débilmente. «Te equivocaste. Hoy, el tiempo sí se detiene». Vera quiso responder, pero no pudo. El aire se volvió espeso. Tamara exhaló, y su respiración se volvió irregular. Vera se aferró a su mano. Los segundos siguientes se estiraron como una eternidad. El cuerpo de su madre se relajó. Los párpados cayeron.
No hubo gemido, ni estertor, ni drama. Solo silencio. Vera se quedó inmóvil, sin lágrimas, sin un grito, sin reacción alguna. Todo dentro de ella se congeló. Su madre había muerto, y con ella se había ido la única voz que podía devolverle el sentido a las cosas. El silbido de la tetera en la cocina seguía, obstinado, hasta que Vera se levantó con lentitud y la apagó. El vapor se disipó como un alma que abandona un cuerpo. Luego regresó a la habitación, se sentó junto al cuerpo inmóvil de su madre y tomó su mano de nuevo. Ya empezaba a enfriarse. Minutos después llamó al hospital. Su voz era tranquila, casi profesional. Dijo su nombre, explicó la situación y esperó instrucciones. No recordaba las palabras exactas. Todo le sonaba lejano, automático. Cuando colgó, se quedó observando la ventana. Afuera, los árboles se movían apenas con el viento. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía igual, indiferente. Media hora más tarde, el sonido del timbre la sobresaltó. Era Carlos. Entró rápido, sin hablar. La encontró de pie junto a la cama. Se acercó despacio, con el rostro desencajado. ¿Ya?, preguntó. Vera asintió. Hace 40 minutos. Carlos la abrazó. Su cuerpo temblaba, pero el de ella permanecía rígido. Él la sostuvo, tratando de consolarla, pero su presencia le resultaba ajena, lejana, como si no perteneciera a ese espacio sagrado. Voy a llamar al servicio funerario, dijo él, buscando su teléfono. Ya lo hice. ¿Qué dijeron? Vendrán en 1 hora. Carlos guardó silencio. Miró a su suegra y bajó la cabeza. Era una buena mujer. Vera lo miró. No sabía si quería llorar o gritar, pero lo único que salió de su boca fue una frase seca. Sí. Lo era. El resto de la mañana transcurrió entre susurros y pasos lentos. Llegaron los enfermeros, las firmas, las formalidades. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca. Vera se quedó junto a la puerta mientras se lo llevaban. Sus dedos se aferraban al marco de madera, como si quisiera evitar que se la arrancaran del todo. Cuando el vehículo se alejó, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Carlos la miró, intentando encontrar algo que decir, pero no había palabras que sirvieran. ¿Quieres que te acompañe a casa? No. Quiero quedarme aquí un rato. Está bien. Iré a comprar algo de comer, te traeré café. Vera asintió, aunque sabía que no probaría nada. Se sentó en el sofá, miró las fotos sobre la repisa. En una, su madre reía con un sombrero ridículo, en otra, ambas estaban abrazadas, con los ojos llenos de sol. Cada imagen era un golpe en el pecho. La puerta se abrió 1 hora después. Vera pensó que era Carlos. Pero no lo era. Lucía entró sin aviso, sin siquiera tocar. Llevaba un ramo de flores blancas y una expresión que pretendía ternura. Su perfume invadió la sala antes que sus palabras. Vera, querida, acabo de enterarme. Lo siento tanto. Vera se quedó de pie, inmóvil, observándola. No sabía cómo había llegado la noticia tan rápido, ni cómo se había atrevido a venir sin avisar. Lucía se acercó y la abrazó con dramatismo. Pobrecita, qué pérdida tan dolorosa. Gracias, dijo Vera con voz baja, sin corresponder al abrazo. Lucía depositó las flores sobre la mesa, miró alrededor con curiosidad, como si inspeccionara cada rincón. Tu madre tenía buen gusto. Esta casa es encantadora. Era suya. Sí, claro. Una pena que ahora quede vacía. Vera la miró. Vacía no. Está llena de recuerdos. Lucía sonrió con un gesto tenso. Por supuesto. Me refería a lo práctico, ya sabes, lo que pasará con la casa, los papeles, los ahorros. No conviene que todo quede solo a tu nombre. El silencio que siguió fue cortante. Vera la observó con una serenidad que escondía un temblor interno. Mi madre aún no ha sido enterrada, Lucía. Lucía titubeó, pero solo por un segundo. Tienes razón, no quise sonar insensible. Solo pensaba en el futuro, en cómo podrían organizarse tú y Carlos. Vera se alejó unos pasos. No hay nada que organizar. Todo está en orden.
pero Carlos es su único yerno. Tal vez tu madre habría querido que compartieran. Y mi madre sabía perfectamente lo que hacía con sus cosas. Lucía entrecerró los ojos, pero su sonrisa siguió fija, como una máscara. Bueno, querida, no quiero discutir. Solo intento ayudarte. Ayudarme no es venir a hablar de dinero mientras el cuerpo de mi madre aún está tibio. La tensión en la sala se volvió insoportable. Carlos regresó justo en ese instante, con 2 cafés y una bolsa en la mano. Mamá, ¿qué haces aquí? Lucía se volvió hacia él, fingiendo sorpresa. Vine a acompañarlos. ¿Qué crees? No iba a dejar sola a tu esposa en un momento así. Carlos la miró con cierta duda, pero la abrazó. Y gracias, mamá. Vera apartó la mirada. No quería ver esa escena. Durante el resto del día, la casa se llenó de visitas breves, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo de Tamara. Todos repetían las mismas palabras: lo siento, qué pérdida tan grande, era una mujer maravillosa. Vera asentía, agradecía, pero su mente estaba en otro lugar. Al anochecer, cuando la última persona se fue, el silencio regresó. Lucía seguía ahí, sentada en el sofá, mirando su teléfono. Mañana podríamos hablar con el abogado de familia, comentó con naturalidad. Es importante dejar todo claro. Carlos levantó la cabeza. Mamá, no es momento. Nunca hay momento perfecto para esas cosas. Yo solo quiero asegurarme de que nada se complique. Vera habló sin mirar a nadie. En nada se complicará. Mi madre dejó todo a mi nombre. Lucía levantó una ceja. Ah, entiendo. Qué previsora. Vera la miró. Sí. Y sabía exactamente por qué. Lucía se levantó con lentitud. No quiero ser una carga. Me iré al hotel esta noche. Pero si necesitan ayuda, ya saben. Carlos la acompañó hasta la puerta. Cuando regresó, Vera estaba sentada en el suelo, con las manos entrelazadas. No debería haberte hablado así, dijo él. ¿A quién? A mi madre. Vera lo miró sin expresión. ¿Crees que exageré? Carlos vaciló. Solo digo que ella no lo hace con mala intención. Carlos, no es el momento para justificarla. Está preocupada, nada más. ¿Preocupada por qué? ¿Por mi dolor o por mi herencia? Carlos suspiró. No empieces. Yo no empecé. Ella lo hizo al venir aquí con ese discurso. Él guardó silencio. Era un silencio que decía mucho, que no quería discutir, que prefería callar antes que elegir un lado. Vera se levantó y fue a la habitación de su madre. El aire aún olía a su perfume. En la mesa de noche había un rosario, una libreta y una carta doblada. La tomó con cuidado. La letra era inconfundible, la de Tamara. La abrió despacio. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores. He tenido una vida buena y te he tenido a ti. No dejes que nadie cambie lo que eres. Sé firme, incluso cuando te duela. Y recuerda, la dignidad no se negocia, se defiende. Vera cerró la carta y la presionó contra su pecho. No lloró. Solo se quedó allí, en silencio. Esa noche, cuando por fin se acostó, el cuerpo le pesaba como si hubiera envejecido años en un día. Carlos dormía a su lado, volteado hacia la pared. El ritmo de su respiración era tranquilo. Ella, en cambio, no podía cerrar los ojos. Pasada la medianoche, se levantó a beber agua. El pasillo estaba oscuro. Desde la cocina, una luz tenue se filtraba por la rendija de la puerta. Se acercó despacio. Escuchó una voz. Lucía. Su tono era bajo, pero firme. Sí, ya llegué. Tiene más dinero del que pensé. No, no lo sabe todavía, pero voy a averiguar. Carlos ni sospecha. Todo parece estar a su nombre. Sí, claro, ya te contaré más. Vera se quedó petrificada detrás de la puerta. La voz de la suegra le sonaba como veneno. Lucía guardó silencio un momento, luego rió suavemente. Ya te dije, no vine por compasión. Vine porque sé lo que vale lo que dejó esa mujer. Vera retrocedió sin hacer ruido,
con el corazón martillando. Se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de respirar. En su pecho ya no había tristeza, sino una furia contenida, una mezcla de incredulidad y asco. Cerró los ojos. Recordó la promesa hecha junto a la cama de su madre, no permitir que nadie la pisoteara, ni siquiera por amor. Esa frase volvió a su mente como una orden. Regresó a la habitación, se acostó sin decir nada. Carlos seguía dormido. Afuera, la noche estaba quieta, pero dentro de ella, el silencio se había roto para siempre. A la mañana siguiente, el sol entraba débil por las cortinas entreabiertas. Vera se levantó sin mirar a Carlos. Su cuerpo se movía con una calma mecánica, pero en su mente el eco de las palabras que había escuchado la noche anterior seguía repitiéndose con precisión cruel. Tiene más dinero del que pensé. Esa frase le perforaba la cabeza. No entendía cómo alguien podía ser tan fría, tan calculadora. Su madre aún no había sido enterrada y ya había quienes contaban su herencia como si fueran monedas caídas de un bolsillo. Bajó a la cocina y la encontró ahí, como si nada, sentada a la mesa con una taza de café. Lucía la saludó con una sonrisa amable. Buenos días, Vera. No quise despertarte, pensé que necesitabas descansar. Hice café, espero que no te moleste. ¿Dormiste aquí?, preguntó Vera con una voz baja, controlada. Sí. Carlos insistió. Dijo que no quería que estuvieras sola estos días. Y, bueno, me pareció correcto acompañarte. Vera asintió sin responder. Abrió un armario y tomó una taza sin mirar a su suegra. Lucía hablaba con naturalidad, con ese tono dulce que usaba cuando quería parecer cercana, pero cada palabra le sonaba ensayada, falsa, calculada. He estado pensando, continuó Lucía, con todo esto de tu madre, deberíamos asegurarnos de que las cosas queden bien organizadas. Ya sabes cómo son esos trámites, largos, cansados, llenos de papeles. Si necesitas ayuda, puedo encargarme de revisar los documentos. Tengo experiencia con esas cosas. Vera la miró al fin. No necesito ayuda. Ay, no lo digo por desconfianza, hija, solo quiero facilitarte las cosas. No tienes por qué hacerlo todo sola. Carlos entró justo entonces, aún somnoliento. Buenos días. Lucía sonrió. Buenos días, hijo. Estábamos hablando de la casa de tu suegra. Hay que empezar a ver cómo se manejará todo eso. Mamá, por favor. No es momento. Nunca lo es, pero las cosas prácticas hay que resolverlas. Vera dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. No se preocupe, Lucía. Todo está en orden. Mi madre dejó un testamento. Lucía arqueó las cejas, pero su voz se mantuvo suave. Ah, claro. Qué mujer tan previsora. Me alegra que haya pensado en todo. Vera sabía que detrás de esa sonrisa se escondía otra cosa. Ese mismo día, mientras Carlos salía a trabajar, Lucía comenzó su invasión silenciosa. Reorganizó la cocina, movió los utensilios, cambió el orden de las cosas en los estantes. Después pasó al salón y comenzó a limpiar los retratos, las flores, los adornos. Cuando Vera regresó del trabajo, encontró el cuadro de su madre sobre la mesa, con un trapo encima. Lucía lo estaba limpiando con esmero. Mira, estaba lleno de polvo. Ya es hora de pasar página, ¿no crees? Mantener cosas de los que se fueron solo atrapa energía triste. Vera se quedó congelada por un momento. El aire pareció desaparecer de la habitación. Caminó despacio hacia ella. No vuelva a tocar ese retrato. Lucía levantó la vista, sorprendida. Hija, no te alteres. Solo quería ayudar. No vuelva a tocar nada que haya sido de mi madre. Ni su retrato, ni sus cosas. Lucía retrocedió, pero sus ojos brillaban con un destello de arrogancia disfrazado de comprensión. Estás alterada. Te entiendo, la pérdida es reciente. Pero no puedes vivir entre fantasmas, Vera. Tienes que soltar. Vera respiró hondo y dio un paso atrás. Mi madre no era un fantasma. Era lo único verdadero que tenía en esta casa. Esa noche, cuando Carlos regresó, Lucía lo recibió antes que Vera pudiera decir algo. Tu esposa está muy sensible. Le he dicho que debería descansar. Tiene la cabeza llena de cosas.
Carlos la escuchó en silencio, cansado. Luego fue a buscar a Vera, que estaba en la habitación de su madre, revisando una carpeta con documentos. ¿Qué pasa?, preguntó él. Tu madre. ¿Qué hizo ahora? Lo mismo que siempre. Invadir. Se siente dueña de todo. Solo está tratando de ayudar. Ayudar. Está revisando mis cosas, mis papeles. Limpió el retrato de mi madre como si fuera basura vieja. Carlos la observó. Está contigo en el duelo, Vera. No todos sabemos cómo acompañar. Ella soltó una risa amarga. Acompañar no es espiar ni opinar sobre lo que no le corresponde. Él se pasó la mano por el cabello, fastidiado. No quiero pelear. Y yo tampoco, pero parece que en esta casa hay alguien que sí quiere hacerlo. Al día siguiente, el teléfono sonó mientras Vera estaba en la oficina. Era el abogado Castaño. Señora Vera, le llamo para informarle que su madre dejó varios documentos firmados. Necesitamos coordinar para leer el testamento. Incluye la propiedad de la calle Alameda y una cuenta de ahorros con una suma considerable. ¿A cuánto asciende?, preguntó ella sin titubear. Alrededor de 10 millones de pesos, además de la propiedad. Vera agradeció la llamada, colgó y se quedó mirando el vacío. 10 millones. No era solo dinero, era el fruto de toda una vida de sacrificios, de esfuerzos silenciosos, de amor. Sabía que su madre no había sido rica, pero había sabido ahorrar, guardar cada peso pensando en ella. Al llegar a casa, encontró a Lucía sirviendo café con una sonrisa amplia. Tu abogado llamó, dijo con un tono casual. Vera se detuvo. ¿Cómo lo sabe? Carlos me lo comentó. No te molestes, querida, solo me alegra saber que todo está en orden. Vera dejó las llaves sobre la mesa. No recuerdo haber autorizado que él te contara nada. Lucía se encogió de hombros. Somos familia. No hay secretos entre nosotros. Esa frase resonó como una provocación. Lucía la miró fijamente, con esa sonrisa helada que no llegaba a los ojos. Por cierto, tu madre fue muy generosa contigo. Eso es admirable. Pero, ¿no crees que sería justo compartir algo con Carlos? Él también ha sido parte de tu vida, y al final, el dinero en un matrimonio pertenece a los dos. Vera no contestó. Su silencio fue tan contundente que Lucía se vio obligada a hablar de otra cosa. Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, mientras cenaban, Lucía trajo de nuevo el tema. Carlos, hijo, ¿no crees que deberían pensar en cómo usarán la herencia? Quizá invertir, comprar algo juntos, planificar el futuro. Mamá, por favor. Solo opino. No quiero que después haya malentendidos. El dinero puede separar familias si no se maneja bien. Vera la miró sin parpadear. El dinero solo separa familias cuando hay codicia. Lucía apretó los labios. No me refería a eso. Pero tu madre dejó mucho, y no quisiera que te sientas sobrecargada con decisiones tan grandes. Podríamos ayudarte a administrarlo. No necesito ayuda, Lucía. Carlos intervino, intentando poner calma. Ya basta las dos. Lucía lo miró con gesto dolido. Solo quiero lo mejor para ustedes. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, Vera escuchó ruido en el estudio. Se levantó descalza, caminando con cuidado. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lucía revisaba papeles. Tenía una linterna pequeña y una carpeta abierta sobre el escritorio. ¿Qué hace?, preguntó Vera con voz fría. Lucía dio un salto y soltó la linterna. Oh, Dios, me asustaste. No podía dormir y vine a buscar un sobre. Pensé que había dejado una carta aquí. ¿Una carta suya o mía? No empieces con ese tono. No estoy robando nada. Vera se acercó y tomó la carpeta de sus manos. Estos son documentos de mi madre. No tenía nada que hacer aquí. Lucía cruzó los brazos. No me hables así. Soy tu suegra. Y está en mi casa revisando papeles que no le pertenecen. Esta también es la casa de mi hijo. Mi madre la pagó. Está a mi nombre. Vera, hija, no te pongas así. No lo entiendes.
Si yo no te cuidara, alguien más podría aprovecharse. Esa frase fue la chispa. Vera la miró directamente, con una calma que asustaba. De quien tengo que cuidarme es de usted, Lucía. Lucía retrocedió, murmurando que todo era un malentendido. Salió del estudio con dignidad fingida, pero en su rostro se leía algo nuevo, rabia. Pasaron los días y la convivencia se volvió insoportable. Lucía se adueñó de la rutina. Cocinaba sin preguntar, daba órdenes al personal de limpieza, criticaba la ropa de Vera, su forma de trabajar, su manera de llorar. A veces la abrazaba repentinamente, diciendo yo sé lo que sientes, pero su mirada siempre tenía algo calculado, una mezcla de compasión fingida y curiosidad malsana. Una tarde, mientras Vera intentaba concentrarse en el trabajo, escuchó la voz de su suegra hablando por teléfono en el salón. Sí, te digo que no está segura de qué hacer con la casa. Yo creo que lo mejor sería venderla. Carlos podría quedarse con una parte, claro. Al final, ella no tiene hijos, todo le sobra. Vera entró en la sala sin avisar. Lucía interrumpió la llamada con una sonrisa forzada. Hablaba con una amiga. Nada importante. ¿Vendiendo mi casa por teléfono? Lucía la observó con serenidad fingida. Era solo una idea. No te pongas así. Y le repito, no vuelva a hablar de mis cosas como si fueran suyas. Carlos llegó justo a tiempo para ver el final del enfrentamiento. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó. Lucía soltó un suspiro teatral. Intento ayudar, y tu esposa me trata como enemiga. Vera lo miró directamente. ¿De qué lado estás, Carlos? El silencio que siguió fue suficiente para que Vera entendiera la respuesta. Carlos no dijo nada. No la defendió. No corrigió a su madre. Solo bajó la mirada. Esa noche, mientras todos dormían, Vera se quedó en la sala, mirando el retrato de Tamara. La imagen parecía observarla desde otro mundo, tranquila, sabia. Mamá, susurró, dijiste que no dejara que nadie me pisoteara. Pero no dijiste qué hacer cuando ese alguien vive bajo mi techo. A la mañana siguiente, Lucía se acercó con aire de falsa dulzura. He estado pensando, dijo. Sería bueno que todo quedara en familia. No quiero problemas, Vera, de verdad no los quiero. Pero sería justo que Carlos recibiera al menos 5 millones y la propiedad. Así se mantiene la unidad familiar. Vera la observó, midiendo cada palabra. ¿5 millones? Sí. No quiero discutir por dinero, solo que haya equilibrio. No puedes acapararlo todo. No estoy acaparando nada. Mi madre me dejó lo que era suyo. No hay nada que repartir. Tu madre fue generosa, pero no conocía las reglas de la familia. En una familia, lo que entra por uno pertenece a todos. No me hable de familia, respondió Vera, dando un paso al frente. No me hable de unidad cuando su único interés es el dinero. Lucía cruzó los brazos, altiva. Ten cuidado con tus palabras, Vera. No, tenga usted cuidado con las suyas. Acaba de declarar la guerra, Lucía. El silencio posterior fue tan denso que parecía que el aire se había detenido. Lucía se quedó inmóvil, sin perder la compostura, pero en su mirada ya no quedaba ni una gota de afecto. Solo cálculo. Y Vera, por primera vez, sintió algo parecido al alivio, ya no había máscaras. La guerra había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en un campo minado. La casa respiraba tensión. Cada paso, cada palabra, cada silencio tenía un peso que desgastaba el aire. Carlos parecía no notar del todo el cambio. O quizá prefería no hacerlo. Vivía atrapado en un intento desesperado por mantener la calma, como si con eso bastara para sostener a dos mujeres que ya no estaban dispuestas a fingir. Lucía, en cambio, se movía con una elegancia venenosa. Sabía cuándo callar, cuándo ofrecer una sonrisa, cuándo hacerse la víctima. Había dominado el arte de manipular el ambiente, de hacer que el veneno pareciera perfume. Vera la observaba, paciente, midiendo cada movimiento. No iba a ceder, no esta vez. Una mañana, mientras Carlos desayunaba, Lucía apareció con una bandeja de frutas y ese tono dulce que usaba antes de clavar una daga disfrazada de consejo. Hijo, he estado pensando, no me malinterpretes, no quiero entrometerme,
pero tu madre vive sola y tu esposa nada en dinero ajeno. No me parece justo. Carlos levantó la vista del periódico, desconcertado. Mamá, no empieces con eso. No empiezo nada. Solo observo. Ella tiene todo lo que era de Tamara. Tú no tienes nada. Y no hablo por codicia, hablo por justicia. Esa herencia era de Vera. Lucía apoyó una mano en su brazo, con esa ternura manipuladora que siempre lo hacía dudar. Eres su esposo, Carlos. Lo que es suyo también te pertenece. ¿O acaso no te considera parte de su vida? Vera escuchaba desde la puerta. No dijo nada, pero su estómago se contrajo. Esperó a que Carlos respondiera, pero él simplemente se limitó a decir: no quiero hablar de eso, mamá. Lucía suspiró, levantándose con lentitud, fingiendo decepción. Solo quería recordarte que la vida no siempre da segundas oportunidades. Esa frase quedó flotando en la habitación como un mal presagio. Carlos la miró irse, sin imaginar que cada palabra que salía de su madre era parte de una estrategia. Vera se acercó, tomó su café y habló sin mirarlo. Deberías ponerle límites. No lo hace con mala intención. Claro que lo hace. Todo lo que sale de su boca está calculado. Carlos la miró con cierto cansancio. Y Vera, mi madre solo está preocupada. Tu madre está obsesionada con el dinero. No lo disfraces de preocupación. Él dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. ¿Por qué no puedes tener compasión con ella? Vera levantó la mirada lentamente, clavando los ojos en los de su esposo. Porque la compasión no incluye regalarle la memoria de mi madre. La conversación terminó ahí. Carlos salió sin despedirse. Lucía, desde el pasillo, había escuchado todo. Sonrió apenas, satisfecha. Los días siguientes se llenaron de pequeñas provocaciones. Lucía movía documentos, reorganizaba los cajones, revisaba papeles. Vera notaba detalles mínimos, una carpeta fuera de lugar, una llave que ya no estaba donde la había dejado. Una tarde encontró abierta la gaveta donde guardaba los documentos de la herencia. No faltaba nada, pero el orden había cambiado. Esa noche, llamó a Sofía, su amiga y confidente. No puedo más. Está jugando con mi mente. Te lo advertí, dijo Sofía con voz firme. Esa mujer no va a parar. No se conformará con insinuar, quiere destruirte. No sé hasta dónde puede llegar. Más de lo que imaginas. Te está manipulando a través de Carlos. Quiere que dudes de él, que te desgastes, que te equivoques. ¿Qué puedo hacer? Mantente firme. No le des la satisfacción de verte caer. Esa conversación le dio algo de alivio, pero no duró mucho. 2 días después, al llegar del trabajo, encontró a Lucía en su habitación, abriendo el botiquín del baño. ¿Qué hace aquí?, preguntó Vera, con la voz cargada de una calma peligrosa. Lucía giró sobre sus talones con una sonrisa inocente. Buscaba una aspirina. Me dolía la cabeza. No quería molestarte. Podría haberme preguntado. No quise despertarte. Eres tan reservada, pensé que no te importaría. Vera cruzó los brazos. No vuelva a entrar a mi habitación sin permiso. Bye, hija, no exageres. No tengo nada que ocultarte. Pero yo sí tengo derecho a mi privacidad. Lucía sonrió con una dulzura envenenada. Sabes, querida, ese tono tuyo recuerda al de tu madre cuando alguien no hacía lo que ella quería. Debe ser de familia. Vera dio un paso adelante, tan cerca que Lucía retrocedió. No mencione a mi madre para justificar su invasión. Esa noche, Carlos volvió y encontró la atmósfera cargada. Lucía lloraba en el sofá, sosteniendo un pañuelo. No sé qué hice, hijo. Solo intenté ser amable. Tu esposa me trata como una extraña. Carlos se sentó junto a ella, tomándole la mano. No llores, mamá. Ella está pasando por mucho. Yo también, dijo Lucía, bajando la voz. Me siento desplazada. Esta casa ya no me pertenece. Vera apareció en el marco de la puerta. Nunca le perteneció. Lucía la miró con fingida sorpresa. No puedo con este trato, Carlos. No vine a robar, vine a acompañar.
pero tu esposa no me deja. Mamá, por favor. Vera cruzó los brazos. ¿Acompañar? Rebuscar en mi habitación no es acompañar. Te dije que buscaba una aspirina. Y yo le dije que eso no la autoriza a entrar donde no la llaman. Carlos levantó la voz, cansado. Ya basta. Estoy harto de que conviertan todo en una guerra. Vera lo miró sin miedo. Esta guerra no la empecé yo. Carlos se llevó las manos a la cabeza. No sé qué está pasando con ustedes. Antes se llevaban bien. Antes no me robaba la tranquilidad. Lucía lo abrazó fingiendo temblar. Dijo, no quiero ser una carga. Quizá debería irme. No digas eso, mamá. Vera lo observó, comprendiendo que Lucía había ganado esa batalla. Los días siguientes fueron un desfile de hipocresías. Lucía cocinaba para los tres, sonreía en los desayunos, hablaba de familia y unión, pero cada palabra era un dardo. Carlos se desmoronaba en silencio. Evitaba las discusiones, huía de las decisiones. Vera lo miraba y apenas lo reconocía. Ya no era el hombre que había elegido, sino el hijo que no podía separarse de su madre. Una tarde, mientras revisaba las cuentas bancarias, Vera notó algo extraño. Una transferencia pequeña, pero no autorizada. Al principio pensó que era un error del sistema. Luego revisó el historial, 3 movimientos similares, de la cuenta compartida que usaban para los gastos del hogar. No eran grandes sumas, pero el patrón era claro. Alguien había movido dinero. Esa noche, esperó a que Carlos llegara. Necesitamos hablar. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo sobre 3 transferencias recientes de la cuenta conjunta? Carlos frunció el ceño. No. Se hicieron desde tu ordenador. Debe ser un error. No lo creo. Él la miró con fastidio. ¿Te estás insinuando que fui yo? Te estoy diciendo que alguien con acceso lo hizo. Y en esta casa solo somos 3. Carlos se levantó, molesto. Estás paranoica. No. Estoy atenta. Lucía apareció justo en ese momento, con su eterno aire de inocencia. ¿Pasa algo? Los escuché discutir. Vera la miró con los ojos encendidos. Pasa que alguien está tocando dinero que no le pertenece. Lucía se llevó la mano al pecho. ¿Me estás acusando? No la acuso. La describo. No voy a tolerar esto, dijo Lucía al borde de las lágrimas. Estoy cansada de tus insinuaciones. Carlos se interpuso. Vera, basta. Estás cruzando la línea. Ella lo miró con una mezcla de furia y decepción. La línea la cruzaron cuando empezaron a mentir. Esa noche durmieron en silencio. Carlos se giró hacia el otro lado de la cama, como si la distancia física pudiera ocultar la emocional. Vera no durmió. La rabia y la impotencia le impedían cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Lucía salió temprano. Dijo que iba a misa. Vera no la creyó. Revisó discretamente la mesa del comedor y encontró una carpeta que no había visto antes. Dentro había una tarjeta de presentación, licenciado Gómez, abogado de familia. Sintió un escalofrío. Por la noche, Lucía regresó sonriente. Tuve un día productivo, dijo con voz dulce. He estado averiguando algunas cosas. ¿Qué cosas? Preguntó Vera. Lucía se acomodó el cabello, disfrutando del momento. Derechos. Tu marido tiene derechos sobre la herencia. Y si tú no quieres compartir, la ley puede hacerlo por ti. Vera sintió como la sangre le subía a la cabeza. ¿Piensa demandarme? No yo, querida. Carlos. Todo sería a su nombre. Yo solo quiero que él reciba lo que merece. Mi madre murió hace menos de un mes, y usted ya está planeando cómo quedarse con su dinero. Lucía sonrió. No es mío, es de la familia. Carlos llegó en medio de esa tensión. ¿De qué hablan? Lucía se adelantó. De justicia. ¿Justicia? Repitió Vera con una risa amarga. Llámelo por su nombre, Carlos, ambición. Él miró a su madre. ¿Qué hiciste? En nada malo. Solo consulté a un abogado.
Quiero que todo sea justo. Vera dio un paso al frente. ¿Justo? Llegaste el día que enterré a mi madre a pedirme dinero. No eres familia. Eres una intrusa. Lucía la miró sin parpadear. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Ten cuidado con tus palabras, niña. No soy una niña, Lucía. Y no pienso quedarme callada mientras intenta robarme lo que mi madre me dejó. Carlos intentó intervenir, pero Vera levantó una mano. No te atrevas a defenderla. Lucía respiró hondo, fingiendo serenidad. No me robas nada si lo compartes. Lo que tienes no te lo ganaste sola. Mi hijo también merece una parte. Mi madre trabajó toda su vida para dejarme eso. Nadie más tiene derecho a tocarlo. Lucía la observó con una calma siniestra. Entonces prepárate. Voy a conseguir lo que merezco. Esa frase cayó como una sentencia. Vera sintió un frío recorrerle el cuerpo. Carlos permaneció en silencio, incapaz de moverse, atrapado entre la lealtad y la vergüenza. Lucía giró y salió de la habitación con pasos lentos, dejando un vacío detrás. Vera se quedó de pie, mirando la puerta cerrarse. Por dentro sabía que el conflicto ya no era solo emocional, era una guerra legal, moral y personal. Y el precio del respeto estaba a punto de revelarse, uno que ninguno de los tres estaba preparado para pagar. El amanecer siguiente fue gris, cargado de un aire espeso, como si el mundo mismo presintiera la guerra que estaba por comenzar. Vera despertó con el cuerpo tenso, el corazón golpeándole el pecho, la mente revuelta por la amenaza de Lucía. En el fondo, sabía que la mujer no hablaba al vacío. Cuando alguien como ella decía voy a conseguir lo que merezco, no era una simple advertencia, era una declaración de intenciones. Carlos aún dormía, ajeno a la tormenta que había ayudado a alimentar con su silencio. Vera lo miró unos segundos, preguntándose cuándo se había convertido en un extraño. Había un tiempo en que confiaba en él, en que sus decisiones eran compartidas, sus miedos entendidos. Pero ahora, entre ambos, solo quedaban sospechas y distancia. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Preparó café mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Tenía que hablar con el abogado Castaño. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje del mismo abogado. Necesitamos hablar cuanto antes. Su suegra se comunicó con un colega mío. Le ha pedido iniciar una acción legal en representación de su hijo. Vera sintió un vacío en el estómago. No estaba equivocada. Lucía había pasado de las insinuaciones a los hechos. Media hora después, frente a su taza ya fría, Carlos bajó las escaleras. ¿No dormiste?, preguntó. No mucho. Recibí un mensaje de Castaño. Tu madre habló con un abogado. Quiere demandarme. Carlos frunció el ceño. ¿Demandarte por qué? Por la herencia. Dice que tú tienes derecho a la mitad. Eso es absurdo. Yo no le pedí nada. Pero ella lo hizo en tu nombre. Carlos se quedó inmóvil, avergonzado. Te lo resolveré, murmuró. Vera lo miró con calma. ¿Cómo? ¿Hablando con ella? Ya lo intentaste, y cada vez que lo haces, terminas dándole más poder. Carlos se pasó la mano por el rostro. No tenía argumentos. Había perdido la autoridad en su propia casa. 2 días después, el abogado Castaño lo citó en su oficina. Era un hombre mayor, de voz serena pero mirada firme. Y Lucía ha presentado una demanda simbólica, dijo mientras ordenaba los papeles sobre la mesa. Legalmente, su esposo podría tener derecho a ciertos bienes si estos se hubieran adquirido durante el matrimonio. Pero en este caso, todo está claramente documentado como propiedad heredada. Entonces no puede reclamar nada, respondió Vera con frialdad. No, al menos no legalmente. Pero su estrategia no es jurídica, es emocional. Está intentando presionarlos. Carlos bajó la cabeza. No sabía que llegaría tan lejos. Lo sabe, dijo Vera. Lo ha planeado. El problema, continuó Castaño, es que el proceso legal puede prolongarse. Y durante ese tiempo, su nombre quedará ligado a esta disputa. Lo que Lucía busca no es ganar, sino hacer daño. Vera asintió despacio. Entonces jugaremos con las reglas que ella conoce.
No le daré el espectáculo que espera. La demanda se formalizó a los pocos días. Cuando Vera recibió la notificación en la puerta, su pulso se aceleró. El documento estaba redactado con la precisión de una venganza. Lucía no aparecía como demandante directa, sino como representante de su hijo, Carlos Jiménez, reclamando el 50% del patrimonio heredado en aras de la equidad matrimonial. Era una maniobra perfecta, usar el nombre de su hijo para atacar sin ensuciarse las manos. Esa noche, el silencio en la casa era insoportable. Carlos caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos, sin poder mirarla. No sabía nada de esto, te lo juro. No tienes que jurarlo, respondió Vera, con voz firme. Pero sí tienes que decidir. ¿Decidir qué? ¿De qué lado estás? Carlos se detuvo. Estás poniéndome entre mi madre y tú. Tu madre te puso ahí hace tiempo. Yo solo te estoy pidiendo que abras los ojos. Él no respondió. La cobardía tenía un sonido particular, el del silencio de quien prefiere no perder nada, aunque eso signifique perderlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones, declaraciones y papeles. Vera mantuvo la compostura, pero su interior se resquebrajaba. Por las noches, cuando Carlos se quedaba dormido, ella salía al balcón y respiraba hondo, buscando un poco de aire en medio de tanta tensión. Empezó a perder peso, a comer sin apetito, a hablar cada vez menos. Sofía la visitaba con frecuencia, intentando arrancarle palabras. Tienes que cuidar tu salud, le decía. No dejes que te destruya. Ya me destruyó, respondía Vera con una sonrisa vacía. Solo no quiero que lo disfrute. El día de la audiencia llegó. El tribunal estaba lleno de murmullos y pasos. Lucía entró impecablemente vestida, con un traje oscuro y un rostro de falsa humildad. Saludó a su hijo con un beso en la mejilla, ignorando la mirada de Vera. Se sentó junto a su abogado y cruzó las manos sobre el regazo. Vera la observó con una serenidad que le costó años de vida. Castaño se inclinó hacia ella. No se deje provocar. No la mire más de lo necesario. Cuando el juez pidió silencio, Lucía fue la primera en hablar. Su voz sonaba suave, medida, como la de una mujer lastimada. Yo solo busco justicia para mi hijo. No quiero conflicto. Vera es una buena mujer, pero a veces las buenas personas se confunden. Mi hijo ha compartido su vida con ella, ha contribuido, ha estado a su lado, y creo que merece ser reconocido. Vera apretó los puños. Esa mujer mentía con una elegancia escalofriante. Cada palabra era una distorsión, una puñalada envuelta en seda. Castaño pidió la palabra. La señora Tamara Ruiz dejó constancia en su testamento de que todos sus bienes pasaban exclusivamente a su hija, Vera. El matrimonio entre mi clienta y el señor Carlos Jiménez no alteró en ningún momento la titularidad de esos bienes, adquiridos con recursos previos al matrimonio. No hay base legal para la reclamación. El juez asintió, revisando los documentos. Lucía aprovechó para volver a hablar. No se trata solo de papeles, señor juez. Se trata de moral, de familia. Mi hijo ha dado todo por esa mujer, y ella se ha cerrado a compartir. No pido dinero, pido justicia. Vera se levantó despacio. Su abogado intentó detenerla, pero ella no obedeció. Caminó hasta el estrado y habló con voz firme. No quiero dinero, quiero respeto. Eso es lo que me enseñó mi madre, y es lo único que defiendo. Nadie tiene derecho a convertir la memoria de una persona en una moneda de cambio. La sala quedó en silencio. Lucía bajó la mirada, pero en sus ojos brillaba un odio nuevo, más profundo. Carlos no sabía dónde mirar. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. El juez levantó la sesión brevemente para deliberar. Durante esos minutos, el silencio era insoportable. Lucía se inclinó hacia su hijo. No deberías dejarla hablar así. Carlos la miró con un cansancio infinito. Oh, basta, mamá. ¿Qué? No vuelvas a usar mi nombre para destruir lo que amo. Lucía se quedó helada. Por primera vez, su hijo había elegido un lado, aunque lo hiciera demasiado tarde. El juez regresó y leyó la sentencia. La demanda se desestimaba. La herencia permanecía intacta a nombre de Vera. No había derecho ni reclamo válido. Lucía escuchó en silencio, sin parpadear.
Luego se levantó despacio, con una calma que asustaba más que la ira. Ya lo sabía, dijo en voz baja. La justicia no siempre está en los tribunales. Vera no respondió. Castaño le pidió que saliera primero. Afuera, el aire era más liviano, pero no por mucho. Carlos caminó unos pasos detrás de ellas. No se atrevía a hablar. Cuando llegaron al coche, Vera lo miró con cansancio. No quiero explicaciones. No te las voy a dar, respondió él. Solo quiero que esto termine. No va a terminar mientras ella respire. Tenía razón. Esa misma noche, Lucía regresó a la casa, aunque sabía que ya no era bienvenida. Entró sin tocar la puerta, arrastrando una maleta. Carlos intentó detenerla. ¿Qué haces? Recojo mis cosas. No pienso quedarme donde no me quieren. Nadie te echó. Lucía lo miró con desprecio. Tú ya no decides nada aquí. Subió al cuarto de invitados, abrió los cajones y comenzó a empacar con movimientos precisos. Vera apareció en la puerta. ¿Necesita ayuda?, preguntó con ironía. Lucía no levantó la vista. No de ti. Bien. Así terminamos más rápido. Durante varios minutos, el sonido de las cremalleras y los golpes de los cajones llenó el ambiente. Antes de irse, Lucía se detuvo frente a Vera. Perdiste el juicio, Lucía, dijo Vera con voz baja. Y no me refiero al legal. Lucía sonrió. Tú crees que ganaste algo hoy. Pero las victorias vacías pesan más que las derrotas. Lo que me pesa no es la victoria, es tu presencia. Lucía tomó la maleta y se dirigió a la puerta. Carlos se interpuso, intentando mediar. Mamá, no te vayas así. No te preocupes por mí, respondió ella sin mirarlo. Ya me las arreglaré. Antes de cruzar el umbral, se giró hacia Vera. No necesitas enemigos, Vera. Tú sola te los fabricas. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que siguió fue abrumador. Carlos se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos. Esto nos va a destruir. Vera lo observó, sin moverse. No. Ya lo hizo. Esa noche, mientras la casa permanecía a oscuras, Vera se quedó mirando por la ventana. Afuera, el viento agitaba las ramas del jardín. Dentro, todo estaba quieto, como si el eco de la verdad acabara de romper lo poco que quedaba en pie. La sentencia del juez había puesto fin al conflicto legal, pero no al emocional. El daño no se borraba con un fallo, ni con una disculpa que nunca llegó. Durante semanas, la casa se sintió como un campo de batalla después de la guerra, en silencio, pero aún cubierta de cenizas. Carlos intentaba actuar con normalidad, preparando café por las mañanas, encendiendo la radio, hablando de trivialidades que ya no tenían peso. Vera respondía con frases cortas, palabras medidas, gestos de cortesía que sonaban a despedida. No había odio, pero tampoco ternura. Lo que los unía era la costumbre, no el amor. 3 meses después, Vera decidió hacer lo que siempre había sabido hacer, empezar desde cero. Vendió parte de los muebles de la casa, redecoró las paredes, cambió los colores, borró cada rastro del pasado que la ataba. Carlos la observaba en silencio, como quien ve a alguien marcharse sin moverse del sitio. Un día, mientras recogía sus cosas del despacho, ella le dijo sin levantar la vista. Voy a abrir mi propia empresa. ¿Qué tipo de empresa? Consultoría. Quiero ayudar a otras mujeres a manejar sus finanzas, a no depender de nadie. ¿Y necesitas hacerlo sola?, preguntó él, con voz contenida. Sí. Sola es como mejor trabajo. Aquel fue el principio del fin. No hubo una discusión, ni un grito, ni un portazo. Simplemente, Carlos comenzó a irse cada vez más tarde a la oficina, y Vera comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. 2 personas viviendo bajo el mismo techo, compartiendo aire, pero no vida. Hasta que, una mañana, él se fue y no volvió. No hubo drama. Solo un mensaje en el teléfono: necesito tiempo. No sé si lo nuestro sigue teniendo sentido. Vera leyó las palabras una vez, las borró, y siguió trabajando. Su empresa empezó a crecer. Clientes, proyectos, conferencias. Aprendió a vivir sin pedir permiso, sin justificarse,
sin mirar atrás. Le tomó casi un año recuperar la serenidad, otro más para recuperar la confianza en sí misma. Para entonces, la herencia ya no era una carga, sino un símbolo. Tamara seguía viva en cada decisión que su hija tomaba. Pasaron 2 años. Era una tarde de diciembre cuando la rutina de Vera se rompió con una llamada inesperada. Estaba en su oficina, revisando un informe, cuando su asistente entró con un teléfono en la mano. «Es una mujer llamada Lucía», dijo con tono dudoso. «Dice que es su suegra». Vera sintió un golpe en el pecho. La palabra suegra le sonó lejana, casi ajena. Tomó el teléfono sin pronunciar palabra. «¿Qué quieres?», preguntó, sin cortesía. Del otro lado, la voz sonó quebrada, casi irreconocible. «No me cuelgues, Vera. No estoy bien. Necesito verte. No tenemos nada que hablar». «Estoy enferma», dijo Lucía, con un hilo de voz. «Me han diagnosticado algo serio. Solo quiero despedirme». Vera cerró los ojos. No sabía si creerle. «No te creo. Por favor. No me rechaces así. No tengo a nadie más. Carlos no me contesta. Estoy sola». La voz temblorosa sonaba convincente, pero Vera conocía bien a esa mujer. Sabía fingir fragilidad como quien se pone un abrigo. Dudó unos segundos, luego respondió con frialdad. «Si lo que dices es cierto, puedes venir una semana». «Solo una». 2 días después, Lucía llegó. Había cambiado. Estaba más delgada, con el rostro demacrado y el cabello canoso. Aún así, sus ojos conservaban el mismo brillo, ese reflejo de control que ni la enfermedad podía apagar. Llevaba un abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. Cuando Vera la vio en la puerta, tuvo una sensación extraña, ni compasión ni odio, solo distancia. «Gracias por dejarme venir», dijo Lucía, con voz baja. «No lo hice por ti», respondió Vera. «Lo hice porque no quiero deberle nada al destino». Durante los primeros días, la convivencia fue fría pero civilizada. Lucía dormía en la habitación de invitados, pasaba las mañanas en silencio y las tardes mirando por la ventana. Tosía con frecuencia, y su respiración era pesada. Vera no preguntó por su diagnóstico. No quería saber más de lo necesario. Una noche, Carlos llamó. Su voz sonó tensa, nerviosa. «Me dijo que está contigo». «Sí». «Dijo que está enferma». «Lo está. Al menos, eso dice el médico. Yo no sé cómo tratarla». «Eso no me sorprende. Nunca supiste cómo tratarla». «No seas cruel». Cruel es aparecer después de 2 años solo para hablar de ella. Carlos guardó silencio. «Ten cuidado con lo que haces», dijo antes de colgar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Lucía se comportaba con una delicadeza forzada, como si midiera cada palabra para no irritar a su anfitriona. Vera, por su parte, evitaba cualquier conversación profunda. Pero la tensión se sentía en el aire, invisible y persistente. Hasta que una noche, mientras cenaban, Lucía rompió el silencio. «He pensado mucho en lo que hice». Vera siguió cortando su comida sin levantar la vista. «Eso no cambia nada. Sé que te hice daño». «No lo sabes, Lucía. Lo hiciste a propósito». Lucía la observó con tristeza. «Sabía lo que hacía, y lo hice igual». Vera dejó el tenedor sobre la mesa. «Al menos reconoces algo». «No me justifiques, no quiero excusas. Solo quería lo mejor para mi hijo». «Querías el control. Siempre fue eso. No soportabas que alguien te quitara el mando». «Puede ser», dijo Lucía con voz débil. «Pero el tiempo me ha enseñado que a veces, el poder no vale nada cuando te quedas sola». Vera se levantó y recogió los platos. «Que el perdón no se mendiga, Lucía. Se gana». La conversación terminó ahí, pero la tensión no. Esa noche, Vera no pudo dormir. Escuchaba a Lucía toser en la habitación contigua. No sabía si era real o parte de su teatro habitual. Su mente oscilaba entre la desconfianza y una compasión que no quería admitir. El 6º día de su estancia, Vera regresó temprano del trabajo. Al entrar en la casa, escuchó voces.
Una de ellas era la de Carlos. No debiste venir, decía él. Tenía que hacerlo. No podía irme de este mundo con esta culpa. No sé si Vera podrá perdonarte. No busco su perdón. Solo quiero que me escuche. Vera se quedó en el pasillo, sin hacerse notar. Carlos la había visitado sin avisar. Su madre hablaba con un dramatismo ensayado, pero algo en su tono era distinto, casi sincero. Cuando entró al salón, ambos se callaron. Así que volviste a verla, dijo Vera. Quería saber cómo estaba. Ya lo sabes. Y ahora puedes irte. Lucía intervino. No seas tan dura, Vera. Dura sería dejarte en la calle. Y créeme, lo pensé. Carlos la miró con reproche. No tienes que ser así. No tengo que ser nada, Carlos. Hace 2 años te fuiste sin mirar atrás. No vuelvas ahora a dictarme moral. Lucía se levantó despacio, sosteniéndose del sofá. No peleen por mi culpa. No te des tanta importancia, dijo Vera con frialdad. El ambiente se volvió insoportable. Carlos se fue al poco tiempo, dejando tras de sí un silencio tenso. Esa noche, Lucía volvió a sacar el tema del perdón. Se sentaron en la sala, con solo la lámpara encendida. Sé que no crees en mí, empezó Lucía, pero estoy enferma. No sé cuánto tiempo me queda. No me interesa cuánto tiempo, dijo Vera sin emoción. Me interesa lo que hagas con él. Lucía suspiró. He perdido a todos. A Carlos, a mis amigos, a mi familia. Ya no tengo nada. No es el destino. Es el resultado de tus decisiones. A veces pienso que merezco estar sola. Te lo mereces. Pero eso no te da derecho a venir a mi casa buscando redención. Lucía se quedó callada, mirando la ventana. Luego, en un murmullo, dijo: Sabes, nunca estuve enferma del cuerpo. Solo del alma. No soportaba verte ganar, verte fuerte. Me sentía vieja, inútil. Necesitaba tener poder sobre algo. Vera la observó con una mezcla de asco y compasión. ¿Y por eso destruiste a tu propio hijo? No quise destruirlo. Solo quería que me eligiera. El silencio se hizo eterno. Vera entendió, por primera vez, que la verdadera enfermedad de Lucía era su necesidad de control, su incapacidad de amar sin dominar. No estás enferma, dijo al fin. Solo estás sola. Lucía sonrió débilmente. Es lo mismo. La madrugada las encontró sin hablar. Lucía se durmió en el sofá. Vera la cubrió con una manta, no por cariño, sino por humanidad. Luego se quedó de pie frente al retrato de su madre, como buscando aprobación. Lo estoy intentando, susurró, pero hay heridas que no cierran. Al amanecer, Lucía se levantó temprano, con la mirada cansada. Gracias por dejarme quedarme, dijo con voz ronca. No me lo agradezcas. No lo hice por ti. Aún así, lo hiciste. Eso te hace mejor que yo. No me interesa ser mejor. Solo quiero estar en paz. Lucía caminó hacia la puerta. Antes de salir, Vera le habló con un tono sereno, sin rencor, pero con firmeza. Puedes quedarte esta semana, Lucía. Pero recuerda, esta vez no hay herencia que reclamar. Solo dignidad que perder. Lucía se quedó quieta, sin responder. Luego asintió, en silencio, y se alejó hacia su habitación. Vera cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió odio ni miedo. Solo una calma triste, la que llega cuando uno deja de esperar un perdón que nunca llega. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió casi fantasmal. Lucía hablaba poco, comía poco y pasaba las horas mirando por la ventana, como si esperara algo que nunca iba a llegar. Vera mantenía su distancia, aunque a veces la observaba con cierta compasión. Había algo en esa fragilidad que ya no despertaba rabia, sino una melancolía que dolía de una manera distinta. Al finalizar la semana, Lucía se marchó. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni despedidas sentimentales. Solo un intercambio breve, seco, donde ambas entendieron que todo había sido dicho, incluso lo que no necesitaba palabras. Vera la acompañó hasta la puerta. Lucía tomó su maleta, se giró un instante y la miró.
En sus ojos había una mezcla de cansancio y resignación. «Espero que la vida te sea más justa de lo que yo fui», murmuró, con la voz casi rota. Vera no contestó. La vio alejarse por el camino de piedra, hasta que su figura se perdió en la distancia. Cerró la puerta y respiró hondo. Algo dentro de ella se acomodó en su sitio. 5 años después, el sol entraba cada mañana en la casa de Vera con una luz distinta. Era una luz cálida, viva, sin sombras del pasado. El jardín estaba lleno de flores, y el aire tenía el aroma de las cosas que crecen sin miedo. En la cocina, una niña de cabello oscuro jugaba con harina sobre la mesa mientras reía. Su nombre era Tamara, en honor a su abuela. Vera la miraba con ternura. Aquella niña había llegado para sanar lo que la vida había herido, para recordarle que el amor no siempre duele, que también puede construir. Carlos entró con una taza de café y una sonrisa tranquila. Había envejecido un poco, pero su mirada se había suavizado. El tiempo les había enseñado a estar juntos sin lastimarse, a respetar los silencios, a no obligar lo que no podía ser forzado. Su relación, aunque marcada por cicatrices, se había vuelto sólida, real. Habían aprendido a quererse sin exigir perfección. «Tu hija va a ser un desastre», dijo Carlos riendo. «Déjala», respondió Vera. «Que ensucie, que explore. Es su cocina también». Tamara levantó la vista, con la nariz manchada de harina. «Mamá, ¿puedo hacer galletas para la abuela Tamara en el cielo?» Vera se agachó para quedar a su altura. «Claro que sí, mi amor. Pero tienes que ponerles mucho cariño. Es la única manera de que le lleguen». «¿Cómo suben las galletas al cielo?», preguntó la niña con inocencia. «Y el amor siempre encuentra su camino», dijo Vera, besándole la frente. Carlos las miró en silencio. A veces, cuando veía a Vera con su hija, recordaba lo que habían pasado. Recordaba el juicio, las lágrimas, los reproches, y le sorprendía cómo el tiempo había borrado la amargura sin borrar la memoria. Esa era la verdadera sanación, no olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices sin que dolieran. Aquella tarde, cuando Tamara se quedó dormida, Carlos se acercó a Vera que leía un libro en el sillón. «He pensado en mi madre», dijo con voz baja. «Yo también pienso en ella a veces», respondió Vera sin apartar la vista del libro. «¿Crees que algún día la perdonarás de verdad?». Ella cerró el libro con calma, lo dejó sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Ya lo hice. Pero no olvidaré». Carlos asintió despacio. «A veces siento culpa por ella. Murió sola. Murió con sus decisiones», dijo Vera. «Todos morimos con ellas». Había pasado 1 año desde la última vez que supieron de Lucía. La noticia de su muerte había llegado por una llamada de un hospital de otra ciudad. No fue una sorpresa. Había estado enferma de verdad esta vez, pero ya nadie podía acompañarla. No dejó testamento, ni cartas, ni mensajes. Solo un teléfono con el número de Carlos marcado una y otra vez. Él había llorado, más por lo que no fue que por lo que perdió. Vera lo había consolado en silencio, porque entendía que el dolor también podía ser un acto de amor hacia el pasado. El negocio de Vera prosperaba. Su empresa de consultoría había crecido más de lo que imaginaba. Daba charlas, asesoraba a mujeres que querían independizarse, enseñaba a no repetir los errores que ella misma había cometido, ceder poder, callar por paz, perdonar sin cambio. Su voz se había vuelto guía para otras, y eso le daba sentido a su historia. A veces, mientras hablaba ante decenas de personas, pensaba en su madre y en cómo ella había sido la raíz de todo lo que había aprendido. Una mañana recibió una llamada desconocida. Contestó con voz neutra. «Sí». Una voz frágil, envejecida, respondió del otro lado. «Soy Teresa, la enfermera que cuidó a Lucía. Ella me pidió que la llamara si alguna vez encontraba su número». Vera sintió un nudo en el pecho. «¿Qué quiere decirme?». «Antes de morir, me entregó una carta. Dijo que debía dársela a usted, no a su hijo. ¿Le puedo enviar una copia?». Vera dudó unos segundos. Luego respondió. «Sí. Envíela». 2 días después, el sobre llegó. Era pequeño, amarillento, con la letra temblorosa de Lucía. Vera lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita con pocas palabras: «No supe amar. Confundí el amor con dominio,
la preocupación con control. Quise poseer lo que debía cuidar. Perdóname por no haber sabido ser madre ni suegra. Si alguna vez me recuerdas, que sea sin rabia. Tu fuerza me enseñó lo que nunca entendí en vida. Vera leyó la carta varias veces. No lloró. No sintió alivio ni ira. Solo una extraña paz. Aquellas palabras no borraban el daño, pero le daban cierre. Era como si, al fin, el pasado aceptara rendirse. Guardó la carta en una caja de madera, junto a las fotos de Tamara y los documentos de su madre. Después salió al jardín. Tamara jugaba entre las flores, riendo. Carlos la perseguía, fingiendo ser un monstruo. Vera los observó con una sonrisa serena. La vida, pensó, siempre se abría paso, incluso sobre las ruinas. Esa noche, después de cenar, la niña se subió a la cama con un cuaderno entre las manos. «Mamá, ¿puedo contarte lo que escribí en mi tarea?» «Claro». Tamara abrió el cuaderno y leyó con voz dulce. «Mi mamá dice que ser fuerte no es gritar. Es quedarse quieta cuando todos quieren verte caer. También dice que el perdón no se pide, se demuestra». Vera la abrazó, sintiendo que las palabras de su madre, las suyas y las de su hija formaban un círculo perfecto, un legado que cerraba lo que el tiempo había abierto. Cuando la niña se durmió, Carlos se sentó junto a Vera en el balcón. «¿Sabes? A veces pienso que todo esto tenía que pasar para que aprendiéramos. En nada se pierde, Carlos. Todo enseña. Incluso el dolor. Sobre todo el dolor. Es el maestro que nadie quiere, pero el único que no miente». El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban como si fueran testigos silenciosos de su conversación. Carlos la miró. «¿Crees que mi madre está en paz?» Si aprendió algo al final, sí. Y si no lo aprendió, la vida le dará otra oportunidad. Dios no castiga, enseña. Vera se quedó observando el cielo. Recordó las palabras de Tamara, las de su madre, las de Lucía. Cada mujer en su historia había sido una lección. Una le enseñó a amar, otra a resistir, otra a perdonar. Pensó que la vida no estaba hecha de finales felices, sino de cierres necesarios. Y en ese pensamiento, por primera vez, sintió que podía soltar todo sin miedo. Con los meses, el jardín se llenó de rosas nuevas. Vera solía sentarse por las tardes bajo el árbol más grande, mientras su hija jugaba. A veces leía, a veces solo miraba el horizonte. La paz, comprendió, no era ausencia de dolor, sino aceptación. La vida no le debía nada, y ella ya no debía nada a nadie. Una tarde, mientras el viento movía las hojas del árbol, Tamara corrió hacia ella con una pregunta. «Mamá, ¿qué es el perdón?» Vera la levantó en brazos y la sentó sobre sus piernas. «El perdón es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Es mirar el pasado y no sentir que te quema. ¿Y si alguien no pide perdón? Entonces lo perdonas igual, porque el perdón no se da por los demás, se da por uno». La niña sonrió, como si entendiera algo que los adultos olvidan con el tiempo. «Entonces tú ya perdonaste a la abuela Lucía». Vera la abrazó. «Sí, mi amor. La perdoné el día que dejé de hablar de ella con rabia». Esa noche, cuando todos dormían, Vera volvió a mirar por la ventana. La luna iluminaba el jardín, y las sombras parecían moverse suavemente, como si algo invisible respirara entre los árboles. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre: «Prométeme que no permitirás que nadie te pisotee, ni siquiera por amor». Ahora entendía lo que realmente significaba esa frase. No era una advertencia, era una bendición. Su madre no le pedía dureza, le enseñaba dignidad. El reloj marcó la medianoche. Vera sonrió al pensar en todo lo que había sobrevivido: la muerte, la traición, la manipulación, la culpa. Todo aquello la había moldeado, no para volverse fría, sino para entender que el amor más grande empieza con el respeto propio. A la mañana siguiente, escribió en su diario, con la misma calma con la que respiraba: «La gente cree que el perdón es olvidar. Pero el perdón verdadero es recordar sin dolor y seguir el camino sin mirar atrás». Luego cerró el cuaderno, respiró hondo y salió al jardín. Su hija le esperaba con una flor en la mano. «Es para ti, mamá». «¿Por qué?» «Porque las flores también perdonan al viento cuando las rompe». Vera la abrazó con fuerza, sintiendo que, al fin, todo tenía sentido. La vida,
pensó, no se trata de evitar el sufrimiento, sino de transformar lo que duele en algo que ilumine. Y mientras el sol ascendía sobre el jardín, comprendió que su historia no había sido una tragedia, sino una oración que el tiempo había terminado por responder. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.